Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, de Mariano Tursi. Capítulo 3. Los actores principales. Este pueblo es propiedad del castillo. Quien vive aquí o pernocta, vive en cierta manera en el castillo. Nadie puede hacerlo sin autorización del conde. Usted, sin embargo, o no posee esa autorización, o al menos no la ha mostrado. K se despertó, y mientras se incorporaba en la cama, preguntó: ¿En qué pueblo me he perdido? ¿Acaso hay aquí un castillo? Así es, dijo lentamente el joven, el castillo del conde West-West. ¿Y hay que tener una autorización para pernoctar?, preguntó K, como si quisiese convencerse de que no había soñado las informaciones aportadas con anterioridad. Hay que tener una autorización. Entonces tendré que recoger la autorización, dijo K, bostezando, y se quitó la manta con la intención de levantarse. Sí. ¿Y quién se la va a dar?, preguntó el joven. El señor conde, dijo K. No me queda otro remedio. ¿Solicitar ahora, a medianoche, una autorización del conde?, exclamó el joven retrocediendo un paso. ¿No es posible?, preguntó K con indiferencia. Entonces, ¿por qué me ha despertado? Pero el joven entró en cólera. ¡Maneras de vagabundo!, exclamó el joven. Exijo respeto para la autoridad condal. Franz Kafka. El castillo. Punto 10. Los Estados-nación. Los Estados-nación son los actores predominantes en el sistema global. Los mapas dividen el territorio con líneas fronterizas que pintan las unidades de diferente color, separando el mundo de acuerdo con el principio y fin de estas organizaciones. Y aunque el privilegio que tenían sobre los asuntos globales se ha visto enormemente reducido, continúan siendo las unidades principales del sistema internacional. La política internacional no exhibe una tendencia hacia la formación de un gobierno mundial. Todo apunta a que el mundo seguirá fragmentado políticamente en estados-nación. Son la fuente de poder para sus pares y la de identidades y lealtades para sus gobernados. Los estados-nación tienen 3 componentes: el Estado, la nación y ese guión que los separa. El Estado. Según la definición adoptada por la ciencia política y las relaciones internacionales, el Estado es el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio dado. Esta definición, que tomamos de Max Weber, tiene 4 componentes fundamentales. Estados sin nación. Un ejemplo de este caso es Estados Unidos. ¿Cómo es esto? Cierre los ojos e imagine a un chino. Lo más probable es que hayamos pensado en alguien perteneciente a la etnia Han. Los habitantes de la República Popular son 92% Han. Si imaginamos un sueco, es poco probable que pensemos en alguien de piel oscura. Y cuando pensamos en el presidente de Nigeria, no esperamos encontrar un pelirrojo. Pero si tratamos de imaginar a un estadounidense, no es tan claro si es de origen africano, asiático, europeo o latinoamericano. El nacionalismo estadounidense está basado más en la adscripción y defensa de principios, valores e instituciones que en la pertenencia a un determinado grupo étnico, lingüístico o religioso. ¿Sabías que en 2010 el Reino Unido le negó la entrada al equipo de lacrosse de la nación iroquesa por no reconocer el pasaporte de la Confederación Haudenosaunee válido para salir de Estados Unidos?
Monopolio. No puede haber competencia por parte de otros grupos en el control del poder de fuego. En los lugares donde eso ocurre, no podemos hablar plenamente de Estado. Por eso, debemos ponerle el calificativo de frágiles o fallidos. El desafío al monopolio puede provenir de un grupo guerrillero, el Estado colombiano y las FARC en los 90s, el no reconocimiento de la autoridad sobre el territorio, como ocurre con ISIS en el norte de Siria e Irak, de otro Estado que se impone militarmente, el caso de Rusia y Ucrania en 2014, o de grupos criminales nacionales, la mafia en Sicilia, o transnacionales, los cárteles de la droga en México. Legítimo. La imposición de la superioridad de fuerza no alcanza. Legitimidad implica reconocimiento y aceptación. Como decía el jefe de la diplomacia napoleónica Charles Maurice de Talleyrand-Périgold, con las bayonetas se puede hacer de todo, excepto sentarse sobre ellas. La legitimidad es ese componente que diferencia la autoridad de la fuerza. Puede ser de origen o de ejercicio, carismática o racional, pero debe haber entre quienes son gobernados violencia. Los estados tienen como misión principal el control de la fuerza o la violencia y como función principal la mayor y más absoluta concentración posible. El poder de fuego es la última ratio, la última instancia que dirime las disputas de poder. Por eso, la política es la competencia por obtener y conservar ese poder. La política internacional, entonces, tiene en lo más profundo esta misma lógica. Las interacciones entre estas unidades están basadas en el poder, y en el mundo de los estados, el poder, como lo planteaba Mao Zedong, nace del caño de una arma. Territorio. Aunque nos parezca que el mundo siempre fue de este modo, los estados son una invención moderna. Comenzaron a existir en 1648, luego de la Paz de Westfalia, y una respuesta coyuntural, consecuencia de la Guerra de los 30 años. Pero a partir de este momento, se consagra la soberanía como el principio articulador del sistema internacional. Nadie es más poderoso que el soberano fronteras adentro, y nadie interviene en los asuntos que se encuentran fronteras afuera, al menos en teoría. Superioridad en lo interno, igualdad en lo externo. La clave es que los estados son entes esencialmente territoriales, enraizados en un espacio delimitado, y ese principio de territorialidad organiza el mundo hoy. La nación es una corta y apretada piel estirada sobre el gigantesco cuerpo del Estado. Benedict Anderson. Nación. El politólogo e historiador Benedict Anderson llama nación a una comunidad imaginada. Habla de una comunidad porque ésta constituye un arco de solidaridades y fraternidades entre sus miembros. Hay un componente emocional, ausente en el mero interés de los privados o del Estado, que se denomina interés nacional, no interés estatal. El Estado pone la nación a su servicio, en especial cuando demanda de los ciudadanos el sacrificio último, la muerte por la patria. El Estado alemán, bajo el nazismo, no provocó una guerra por la dominación de Europa, sino en defensa del Vaterland. Tampoco la Rusia zarista, en la Primera Guerra Mundial, se lanzó a una guerra imperialista, sino que era la defensa de la madre Rusia. Por otro lado, Anderson dice comunidad imaginada porque es creada, inventada,
No estamos diciendo aquí que la nación sea una mentira o una ficción, sino que es un producto social, una contingencia histórica en la que intervienen actores y sectores de una sociedad. La imagen de la nación es construida y como tal puede cambiar. Durante todo el siglo XIX y casi la mitad del XX, ser judío no era incompatible con ser alemán. Sin embargo, el Partido Nacional Socialista redefinió eso. La nacionalidad alemana no solamente era incompatible con la religión judía, la propia supervivencia de Alemania demandaba la eliminación de todos los judíos. Nación sin Estado. En África este problema abunda, ya que la distribución étnica de las poblaciones corre de oeste a este, mientras que las fronteras están trazadas de norte a sur, cortesía de décadas de colonialismo. Los británicos trazaron el 26.8% de las fronteras del continente, un equivalente a 21.595 kilómetros, mientras que los franceses lo superaron con 25.865 kilómetros, o 32% del total. Ese guión que los separa. Por más que parezca un pequeño signo ortográfico, este pícaro guioncito tiene una gran importancia en la política internacional. Por ejemplo, si tomamos como base las naciones de los estados europeos, encontraremos una correspondencia casi automática entre pasados alineamientos etnolingüísticos y los estados de hoy en día. Celtíberos, España; anglosajones, Inglaterra; galos, Francia; germanos, Alemania; latinos, Italia, tal como se ve en las páginas de Asterix. Pero una enorme parte de los conflictos internacionales contemporáneos se debe precisamente a situaciones en las cuales el Estado y la nación no coinciden, situaciones en las que no se ha podido estirar la corta piel de la nación sobre el gigantesco cuerpo del Estado. Casos de naciones sin Estado son bien conocidos en el mundo hoy. Los kurdos, los palestinos y los catalanes son acaso los más notables. En cuanto a Estado sin nación, la situación presenta dos variantes. La primera es la de estados que no representan a una población que responde exclusivamente a un grupo étnico o religioso. La segunda vertiente, es un estado que no tiene una única nación, sino múltiples. En América Latina existe el ejemplo del Estado plurinacional de Bolivia, que reconoce 36 naciones y principios de ciudadanía por color, por origen y por lengua. En pocas palabras, la relación entre Estado y nación es clave para comprender a los actores principales de los asuntos globales. Punto 11. Las bases del poder. La fuente primera y última de la acción de los estados en el mundo es la supervivencia, y para garantizarla es necesario contar con poder. Poder que es a su vez la capacidad de influir en los demás para controlar los resultados. A nivel global, puede tener que ver con una victoria en el conflicto, una medida de seguridad, una meta de los estados o sus líderes, un plan de influencia o control sobre actores, cuestiones o resultados, control sobre recursos y capacidades, o bien un determinado estatus. Una simple ecuación puede desagregar el poder internacional. Poder efectivo es igual al poder potencial más el ejercicio del poder. El primer término, poder potencial, constituye una medida de lo que podría ser las fuentes o condiciones iniciales, la capacidad. Y el segundo, ejercicio del poder, describe la aplicación, cómo se ejerce, la voluntad,
Desagregando un poco más, poder potencial, que puede ser natural, material, inmaterial, más el ejercicio del poder, que puede ser a través de la diplomacia o la fuerza, equivalen al poder efectivo. Examinemos cada componente. Poder natural. Son los atributos que un Estado tiene solamente por administrar un territorio con determinadas características. Este poder natural tiene 3 subcomponentes. 1. Geografía. Implica primero y principal la posición geoespacial, ubicación, y segundo, las características del territorio, terreno. Esto se conoce como geopolítica, el impacto de la geografía sobre la política y el uso político de la ubicación y del terreno. Hay países que están ubicados estratégicamente, lo cual les otorga una ventaja en las relaciones internacionales. Un ejemplo de ubicación es la diferencia entre Estados Unidos y China. Cuando se discute sobre si Pekín reemplazará a Washington como la primera potencia global, se olvida que Estados Unidos tiene solamente 2 vecinos, México al sur y Canadá al norte. Y los océanos Pacífico y Atlántico actúan como enormes masas protectoras, o al menos retardatorias de cualquier amenaza. China, por el contrario, tiene 14 vecinos, de los cuales 4, Rusia, India, Pakistán y Corea del Norte, son potencias nucleares. Otro barrio, ¿no? Un ejemplo de territorio es la diferencia entre Afganistán y Rusia. El cementerio de imperios es una geografía montañosa, difícil de controlar. Por el contrario, el camino a los centros de poder rusos siempre estuvo facilitado por su paisaje, que consiste mayormente de llanuras enormes, tanto en la parte europea como en la parte asiática. Eso permitió el movimiento de tropas invasoras, fueran cosacos o nazis. Sin embargo, hay otro componente de la geografía que actuó para proteger a Rusia: el clima. La combinación de largas llanuras y un crudo invierno fue crucial para malograr las invasiones tanto de Napoleón como de Hitler. ¿Sabías que el Ejército Popular de Liberación chino es el más grande del mundo, con un personal activo total de 2.333.000? 2. Recursos naturales. En Arabia Saudita, el 95% del territorio es desértico. Si no fuese porque posee 1/4 de las reservas mundiales de petróleo, sería imposible para el reino tener la importancia global que hoy tiene. Los países sin recursos tienen poder natural bajo, pero tener recursos tampoco hace que el poder natural sea alto. Es decir, es condición necesaria, pero no suficiente. Para que los estados con recursos naturales tengan poder natural, hay que considerar 3 cosas. Primero, lo que se considera un recurso natural depende del modelo productivo. Por ejemplo, los españoles en la época colonial se llevaron de Bolivia plata y oro, no litio. Bolivia era en 2016 el país con las mayores reservas mundiales de ese mineral, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El litio se convierte en un recurso solo en una economía que se basa en la tecnología de la información y demanda baterías para celulares, tablets y autos eléctricos. Segundo, no solo importa un recurso, sino el conjunto total de recursos, el nivel de concentración o diversificación. Por ejemplo, en 2014, 25% del PBI de Botswana provino de la producción de diamantes. Tener solamente un recurso puede dar lugar a la denominada enfermedad holandesa, en la que toda la estructura económica y social de una nación se dirige hacia ese recurso en detrimento de los demás. Eso reduce en el efecto final el poder internacional. Tercero,
Si bien a priori tener recursos es una bendición, puede fácilmente convertirse en una maldición. Tener recursos sin la estructura política para administrarlos de forma transparente o la militar para defenderlos, reduce paradójicamente el poder de un país. Se vuelve atractivo para las naciones sin recursos, pero con poder militar, como una invitación a la invasión y/o apropiación. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. George Orwell. 3. Población. La cantidad de habitantes históricamente constituyó un recurso importante para el Estado, su recurso humano. Es una medida de trabajo, ahorro, consumo, producción y tamaño de las Fuerzas Armadas. Hoy el número de soldados es menos relevante como medida de fuerza que en el pasado, ya que los conflictos bélicos cada vez se dirimen menos por diferencias cuantitativas y más por ventajas tecnológicas. Pero un vasto territorio deshabitado es un problema para cualquier Estado, como le ocurre en la actualidad a Rusia en Siberia Oriental, donde teme una ocupación de hecho por parte de población china. Además de la cantidad para decidir si construye o no un atributo de poder, hay que tener en cuenta las características de esa población, tanto demográficas y económicas como políticas. Una población con mayoría de ancianos, al estilo japonés, es una carga más grande sobre quienes generan recursos. Una población mayoritariamente necesitada, como la República Democrática del Congo, con más del 60% de su población bajo la línea de pobreza, también representa una debilidad más que una fortaleza en términos de poder. Finalmente, poblaciones con fuertes diferencias étnicas, religiosas o cualquier otra variable que pueda llevar a la división política interna, reducen el poder, hasta el punto en que a veces es necesario partir el territorio, crear otro estado, como sucedió con India y Pakistán, o Sudán y Sudán del Sur, para evitar el enfrentamiento constante. El soft power o el poder inmaterial. El soft power es lo que hace que los refugiados sirios quieran ir a Alemania o a Estados Unidos y no a China o a Pakistán. Es lo que Argentina no supo comprender que le faltaba al intentar recuperar las Islas Malvinas en 1982. La primer ministra británica, Margaret Thatcher, logró inscribir el conflicto como un enfrentamiento entre democracia y dictadura, cuando claramente toda la normativa internacional indicaba que se trataba de una cuestión de colonialismo. El poder, según Game of Thrones. ¿Un acertijo, Lord Tyrion? En una habitación hay 3 hombres de gran importancia: un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra de pie un mercenario, un hombre sin importancia, de baja cuna y mente poco aguda. Cada uno de los grandes quiere que mate a los demás. «Mátalos», dice el rey, «porque soy tu legítimo gobernante». «Mátalos», dice el sacerdote, «te lo ordeno en nombre de los dioses». «Mátalos», dice el rico, «y todo este oro será tuyo». Y decidme, ¿quién vive y quién muere? El poder es una cosa muy curiosa, mi señor. Todo depende de cómo sea ese hombre. Pero el hombre de la espada no es nadie. No tiene corona, ni oro, ni el favor de los dioses. Solo un trozo de acero afilado. Ese trozo de acero es el poder de la vida y la muerte. Exacto, pero si quien nos gobierna en realidad es el hombre de armas, ¿por qué fingir que son los reyes los que tienen el poder? ¿Por qué un hombre con espada se plantearía jamás obedecer a un niño rey como Joffrey,
o a un idiota borracho como su padre. Porque esos niños reyes y esos idiotas borrachos pueden llamar a otros hombres fuertes con otras espadas. Entonces, serían esos otros guerreros los que en realidad tendrían el poder, ¿o no? ¿De dónde salen sus espadas? ¿Por qué obedecen? Varys sonrió. Hay quien dice que el conocimiento es poder. Hay quien dice que el conocimiento deriva de los dioses. Otros dicen que el poder lo da la ley. ¿Vas a decirme la respuesta del maldito acertijo? ¿O solo quieres empeorarme esta jaqueca? Tyrion inclinó la cabeza hacia un lado. De acuerdo, dijo Varys sonriendo de nuevo. Ahí va. El poder reside donde los hombres creen que reside. Ni más ni menos. ¿Entonces el poder es una farsa? Un truco. Una sombra en la pared. George R.R. Martin. Canción de Hielo y Fuego. Choque de Reyes. Poder material. También denominado poder duro. Hard power. Es el nivel y el grado de diversificación del desarrollo industrial y económico. Incluye la infraestructura, la tecnología y la calidad educativa que permiten mantenerse a la vanguardia tecnológica y la abundancia del capital o mecanismos de financiamiento. Esta capacidad de producción en tiempos de paz es una medida de la potencia de destrucción en tiempos de guerra. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética no era solamente para ver quién ponía un hombre en el espacio o llegaba a la Luna. La misma tecnología que impulsaba los cohetes más allá de la estratosfera se utilizaba en los misiles intercontinentales que amenazaban al enemigo. Hay una correspondencia cercana entre los países con mayores gastos militares en el mundo y los países con los mayores productos brutos. En 2016, de los 10 países con mayores gastos de defensa, 9 estaban también en el top 10 de países con mayor Producto Interno Bruto. PBI. La capacidad de producir sostenidamente más y mejores productos, bélicos o no, es un componente determinante del poder. Poder inmaterial. Es lo que el geopolítico Joseph Nye denominó soft power o poder blando. Es la capacidad de que los otros del sistema internacional quieran ser como uno, dice en su libro Soft Power. Es un poder de seducción o atracción, más que de imposición. Esto se logra a través de una combinación entre dinamismo del sistema económico, apertura del sistema político, solidez e imparcialidad de las instituciones y receptividad de las sociedades. Implica una integración de imagen nacional y acción internacional. Aunque es más difícil de precisar y medir, no es por ello menos importante. En pocas palabras, las bases del poder potencial internacional son el poder natural, el poder material y el poder inmaterial. 12. La diplomacia. Para tener una medida real del poder de un Estado-nación en el sistema internacional, no alcanza con listar las fuentes potenciales de ese poder. El uso que haga de éste, la conducta que tengan los Estados, marca la diferencia en su capacidad de influir sobre otros o conseguir determinados resultados. El poder puede ejercerse de dos maneras: a través de la diplomacia o por medio de la fuerza. El poder efectivo es la particular combinación entre las capacidades y las habilidades para aplicar esas dos formas. La diplomacia es la esencia del quehacer internacional de los Estados. Se pueden encontrar antecedentes históricos en el mundo antiguo, pero la diplomacia tal como la conocemos hoy se consolida en Europa a partir del nacimiento de los Estados con la Paz de Westfalia de 1648
que puso fin a la Guerra de los 30 años. Fue entonces que se pasó de la estructura política feudal descentralizada del medievo a la moderna y centralizada. En estas estructuras más complejas, los poderes públicos, en especial el Ejecutivo, crearon burocracias para llevar adelante políticas funcionalmente especializadas como la política exterior. La diplomacia es el arte de mandar a la gente al infierno de forma tal que te pregunten cómo llegar. Winston Churchill. La política exterior no busca solamente comprender cómo funciona el mundo, sino también actuar en él avanzando en pos de los intereses nacionales en el plano internacional. Es una política pública, la forma que tienen los estados de vincularse con el mundo y el conjunto de decisiones gubernamentales que conforman las estrategias y acciones externas de un estado en el mundo. Estas decisiones pueden ser de un gobierno o de un estado. Si es de un gobierno, estará determinada por la coyuntura interna y responderá probablemente a los intereses estrechos y de corto plazo de ese mismo gobierno o partido. Pero si es una política de Estado, estará por sobre las diferencias internas y los cambios de gobierno, y contará de este modo con mayor consenso, coherencia y, por tanto, estabilidad. Hay 5 elementos a tomar en cuenta cuando se observa la política exterior de un Estado-nación. A. La evaluación que ese Estado hace del contexto internacional y regional en términos de qué oportunidades y restricciones ofrece. B. Las características del contexto interno, el régimen político y el modelo de desarrollo. C. Los actores nacionales, subnacionales, estatales y no estatales que están a favor y en contra. D. Los recursos propios del poder material, políticos, económicos, geográficos y militares e inmateriales, culturales, reputacionales, para lograr el objetivo propuesto. Y E. Los recursos ajenos que podrían impedir alcanzar con éxito el objetivo que se propone la política exterior. Relaciones internacionales y política exterior. La diferencia entre relaciones internacionales y política exterior es la misma que existe entre un astrónomo y un astronauta. El conjunto de habilidades que se requiere es diferente. Los primeros analizan un objeto de estudio, guiados por la búsqueda del conocimiento. Son pensadores. Los segundos son hacedores. Los primeros son Galileo Galilei. Los segundos, Yuri Gagarin. Los diplomáticos, en cuanto cuerpo profesional especializado, cuentan con recursos, procedimientos, atribuciones y competencias. Históricamente, los ministerios a cargo de los asuntos externos establecieron embajadas, representaciones permanentes de los estados frente a otros gobiernos, para posibilitar la acción gubernamental más allá del territorio. Se aseguró la vigencia de los tratados y acuerdos entre gobiernos como la mejor forma de realizar los intereses nacionales en el sistema internacional. Como resultado de las interacciones de política exterior, las relaciones internacionales cobraron densidad comercial y política. Es lo que el sociólogo y politólogo estadounidense Robert Putnam denominó juego de 2 niveles. En el primer nivel, las relaciones internacionales están determinadas por lo que ocurre entre los gobiernos nacionales. En el segundo nivel, por lo que tiene lugar entre cada uno de esos gobiernos y sus públicos internos. Los intereses nacionales no son inmanentes, sino el resultado de conflictos internos de poder o influencias de grupos que persiguen sus intereses y presionan al gobierno para que adopte determinado perfil de política exterior. ¿Sabías que Estados Unidos
tiene más personal militar en bandas musicales que funcionarios diplomáticos? La diplomacia es la capacidad de representar, negociar, proteger y promover los intereses de un Estado. Implica un conjunto de habilidades para influir sobre la conducta de otros con el fin de alcanzar los resultados deseados. Tradicionalmente, comienza con la comunicación directa e indirecta en un intento de llegar a un acuerdo sobre un tema. Hay dos formas principales de ejercerla: por medio de la negociación y a través del uso de incentivos. Para negociar hay que contar con capacidades, comprensión de las propias y aceptación de las ajenas, compromiso, la credibilidad de poder cumplir o llevar a cabo lo acordado, y comunicación, poder de manera clara y cierta transmitir la posición propia y comprender la que se tiene enfrente. Esa negociación es una expresión de poder porque cada una de las partes posee información diferente y metas propias. El resultado debe ser mutuamente beneficioso, de lo contrario sería una imposición. Pero el resultado puede no satisfacer a cada una de las partes por igual. En la negociación se utilizan incentivos, estímulos para motivar la acción. Existen dos tipos, los positivos y los negativos. Los positivos son los que los analistas de relaciones internacionales denominamos zanahorias. Son premios, beneficios obtenidos por actuar de una determinada manera. El reconocimiento diplomático, el otorgamiento de estatus de economía de mercado, la aplicación de la cláusula de nación más favorecida para el comercio, la asistencia económica o militar y la ayuda humanitaria son todos ejemplos de incentivos positivos. Los negativos, en cambio, a los que llamamos garrotes, son castigos, herramientas que buscan aumentar el costo de un curso de acción para que se desista de llevarlo adelante. Entre los instrumentos diplomáticos de este tipo encontramos la contracara de todos los positivos: las listas negras, el congelamiento de activos financieros en el exterior, las sanciones y el bloqueo. Hoy en día se han multiplicado agendas, arenas y actores. Los intereses internacionales de los estados se manifiestan por canales diversos. La diplomacia tradicional ya no puede abordar ni conducir monolíticamente el conjunto de los intereses externos. Las cancillerías han debido incorporar una diversificación, coordinar con otros ministerios, sumar a unidades subnacionales, tener en cuenta intereses privados y anticipar las reacciones de la sociedad civil transnacional y sus redes. El equilibrio de la diplomacia. Una negociación demasiado débil invita a la violación del acuerdo, como el caso de las conversaciones a 6 bandas entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Japón y China. Estas negociaciones vienen fracasando desde el 2003 en su objetivo de conseguir la desnuclearización de Pyongyang, a cambio de diferentes compensaciones económicas. Prueba de este fracaso en las negociaciones es que el 8 de septiembre de 2016, el régimen norcoreano activó su 5ª prueba nuclear, la segunda del año y la más poderosa, 10 kilotones. Pero por otra parte, una negociación demasiado fuerte, como el Tratado de Versalles, puede ser contraproducente, ya que puede radicalizar a una de las partes en su rechazo, y así desmoronar toda la negociación. Un acuerdo sin dientes invita a que las partes lo destruyan. Un acuerdo que clava demasiado los dientes destruye a una de las partes. En pocas palabras, la diplomacia
es el arte de sintonizar el contexto internacional al interés nacional. 13. La guerra. Cuando el poder se ejerce a través de la fuerza, entramos directamente al estudio de la guerra. Es la cuestión más antigua y central en las relaciones internacionales. Hoy cada perspectiva teórica discrepa sobre la naturaleza e inevitabilidad de la guerra. Las guerras se explican por distintas causas y se clasifican en diferentes tipos. Si la diplomacia es la habilidad para influir, la fuerza es la capacidad para imponer. Es la potestad de extraer resultados coercitivamente. Esta coacción tiene dos objetivos: compeler, es decir, forzar a un actor a hacer algo o a dejar de hacer algo, o disuadir, es decir, impedir o prevenir que haga algo. La lógica es la misma que la de los incentivos negativos: señalizarle al otro actor que su curso de acción será tan costoso que no le conviene continuarlo, ya que mantenerlo implicará su destrucción. Hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, la guerra se estudió como historia militar o filosofía del uso de la fuerza. En el siglo XIX, el filósofo prusiano Karl von Clausewitz introdujo las complejas relaciones entre guerra y política. En su tratado de la guerra, habla desde su experiencia sobre el conflicto armado y lo define como un acto político. Las pasiones, dice, que deben prender en la guerra, tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella. Y luego continúa marcando que el abanico de probabilidades de resolución del conflicto es responsabilidad de la estrategia militar, del mismo modo que es cuestión e incumbencia solo del gobierno cuáles son los objetivos políticos de cada guerra. En la antigüedad, la guerra era un hecho naturalizado, como un terremoto o una inundación. Es una visión trágica. Ocurre, nos guste o no. Más recientemente, y como resultado del triunfo de visiones más liberales, la guerra pasó a ser conceptualizada de otra manera, como un carnaval de sangre, un momento en el que se desatan los instintos más bajos, una aberración del hombre o una anomalía en el sistema internacional. La guerra es una manifestación específica del conflicto, una conflagración armada que debe incluir por lo menos una fuerza militar regular y que haya cobrado por lo menos 1000 muertos en un determinado año calendario. Una vez establecida la existencia de una guerra, tenemos 3 criterios principales para clasificarla: el dónde, el qué y el cómo. ¿Sabías que se estima que han muerto 3.500 millones de personas en 14.500 guerras de la historia? Un primer criterio es el dónde, que clasifica las guerras en interestatales e intraestatales. En las primeras se enfrentan 2 o más estados, como la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX o la guerra de Irak e Irán en la década de 1980. Las guerras intraestatales se denominan guerras civiles, tienen lugar dentro de los estados y generalmente suponen el enfrentamiento de diferentes facciones étnicas, religiosas o políticas. Muchas de las guerras civiles son herencia o producto del colonialismo, de fronteras mal dibujadas, de una falla en la articulación entre el Estado y la nación. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las interestatales han disminuido en frecuencia y las intraestatales han aumentado. Ejemplos recientes de guerras civiles son la de Somalia en los años 90, la insurgencia de Boko Haram en Nigeria, el conflicto interno que llevó a la partición de Sudán y Sudán del Sur en 2013, o los conflictos abiertos en Libia y en Siria. Si tomamos el qué como criterio,
podemos decir que las guerras se clasifican en totales o limitadas. Las primeras involucran a las potencias principales del sistema, que utilizan todos los medios de destrucción disponibles y persiguen objetivos de máxima. Es decir, pelean los más fuertes con todo lo que tienen, buscando la aniquilación completa del otro. El mejor ejemplo es la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, se encontraban Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, y por el otro, Alemania, Japón e Italia. Se combatió en todos los espacios, tierra, aire y agua, arriba y abajo, en 3 continentes, Europa, África y Asia, y con todos los medios posibles, desde balas hasta bombas nucleares. Los resultados fueron los mayores que se pueden esperar en materia de relaciones internacionales. Luego de 1945, Alemania desapareció como Estado. El hecho de que se haya llamado Alemania Oriental y Occidental es irrelevante. Como unidad política, dejó de existir hasta 1990. Las guerras limitadas son más acotadas en protagonistas, medios y frentes y fines. Un ejemplo es la Guerra de Malvinas, entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. Ni Londres ni Buenos Aires fueron bombardeadas, y no se realizaron acciones más allá de aquellas que conducían a mantener o recuperar el territorio en el Atlántico Sur. Todo en la guerra es muy sencillo, pero aún lo más sencillo es difícil. Karl von Clausewitz. El último criterio a considerar es el cómo, que distingue entre guerras convencionales y no convencionales. Lo convencional es un enfrentamiento implica 2 grupos de soldados profesionales diferenciados, un campo de batalla, en el cual se dirime el conflicto, y armas cuyos efectos se limitan a ese tiempo y espacio en que se produce el enfrentamiento. Cualquier hecho que cuestione estas 3 características hace que el conflicto se deslice a la categoría de no convencional. En la antigüedad, las batallas tenían lugar lejos de los centros urbanos. Termópilas, Gettysburg, Waterloo, el Alamein. Pero hoy la guerra se lucha mayormente en ciudades: Sarajevo, Mogadiscio, Faluya, Alepo. También se ha borrado la frontera entre civiles y militares, razón por la cual ha recobrado vigencia en los últimos tiempos el estatus de combatiente enemigo o combatiente ilegal, al que no se le aplican las convenciones del derecho internacional humanitario. Tecnológicamente, armas como las nucleares, las químicas y las biológicas cambian la naturaleza de la guerra, ya que sus efectos persisten en el tiempo y no se pueden circunscribir al terreno en el que se despliegan. Por ejemplo, la dispersión de virus o bacterias como armas hace que las víctimas además se conviertan en huéspedes. Aunque involuntariamente actúan como efectos multiplicadores de la destrucción, como armas en sí mismas. Las guerras no convencionales son las que los analistas llamamos asimétricas. El enfrentamiento en este caso no es entre 2 enemigos de tipo equivalente, 2 ejércitos convencionales, y grado distinto, uno con mayor poder que otro, sino que uno de los bandos es cualitativamente diferente. El enfrentamiento es entre el ejército regular de un Estado-nación y un grupo armado irregular, como pueden ser el británico en Irlanda, el francés en Argelia, el soviético en Afganistán y el estadounidense en Vietnam, respectivamente. La forma más frecuente que adopta el grupo armado irregular es el de una guerrilla. Puede ser nacional, revolucionaria o étnica en su origen y reivindicaciones. Generalmente busca reemplazar la administración estatal existente, ya sea para derrocar a una élite autóctona
o con el fin de expulsar a un gobierno colonial o invasor. Tipos de paz. La paz también puede clasificarse de diferentes maneras. Algunos autores toman una definición mínima, entendiendo por paz la ausencia sistemática de violencia colectiva entre comunidades políticas. Otros prefieren una definición más amplia, para lo cual paz implica además ausencia de violencia estructural, física o económica, resolución de conflictos, integración, armonía y hasta amor. Esto da lugar a dos tipos de paz, la negativa y la positiva. La negativa es la ausencia de guerra, la estabilidad resultado de amenazas, disuasión, intervenciones, equilibrio de poder o hegemonía. La paz positiva se define como una situación o condición en la cual la probabilidad de guerra no entra en los cálculos de los actores. Se mantiene sobre una base de coincidencia de valores, similitud de instituciones políticas e interdependencia económica. No es utópica, solo que los conflictos no escalan a enfrentamiento armado. En tiempos más recientes, ha cobrado fuerza otra forma de guerra no convencional, el terrorismo. A diferencia de la guerrilla, el terrorismo no suele buscar ser gobierno, aunque ISIS ha demostrado que puede mutar hacia esto. No tiene base ni reivindicaciones territoriales. De hecho, el terrorismo no podría ser clasificado por el criterio del dónde, ya que en principio no es ni inter ni intraestatal. El terrorismo busca implantar el miedo a través del ataque a objetivos civiles desarmados, desde acuchillar transeúntes hasta colocar explosivos en aviones o teatros. Según el Índice Global de Terrorismo 2016, el número de civiles muertos en ataques terroristas en el mundo entre 2000 y 2015 aumentó 525%. Se define como la amenaza o uso real de una fuerza ilegal y de violencia por parte de un actor no estatal para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coacción o la intimidación. Abordaremos el nexo terrorismo y fundamentalismo en el capítulo 6, pero adelantaremos que la historia prueba que ni la inspiración religiosa ni la pertenencia étnica son factores exclusivos o determinantes en el uso del terrorismo como estrategia política. Más bien es una respuesta a la inferioridad de condiciones tácticas militares en un conflicto armado. En pocas palabras, las guerras son de diferente tipo en función de los criterios que se utilicen para clasificarlas.